Antonio, carpintero. No utilizó las protecciones y perdió 2 dedos. Manuel, empresario. No facilitó las medidas de seguridad y uno de sus trabajadores tuvo un accidente. Lucía, viuda. Su marido trabajaba en la construcción. No se explica cómo pudo pasar. En el trabajo todos tenemos una gran responsabilidad ante los accidentes. Estimada audiencia, muchas gracias por asistir nuevamente a Misceláneos Radio. Un servidor, Domingo, quien tiene el gusto de presentarles esto que se llama PPC. Hoy vamos a seguir analizando temas relacionados con la seguridad, y en este caso vamos a hablar de la diferencia que hay entre un accidente y un incidente. Y vamos a ver la diferencia que hay entre peligro y riesgo. Así que vamos directamente al tema para que así podamos desarrollarlo con tranquilidad. Bien, aquí vamos. Como les decía, accidentes, incidentes, las condiciones, que pueden ser condiciones inseguras, y pueden ser acciones inseguras. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Bien, vamos a la primera diapositiva de esto con las definiciones. El peligro, como verán, está siempre relacionado con o está asociado a una energía eléctrica, mecánica, calor. En cambio, el riesgo es la potencialidad que tenemos de tomar contacto con esa energía y que pudiera resultar en algún daño. Así que los ejemplos están dados allí, mostrando justamente qué es lo que le estoy diciendo en este momento, cuáles son los tipos de energía y el ejemplo de el riesgo que tiene que ver con la potencialidad. Vamos a las definiciones ahora. Vamos a un accidente de trabajo. Decimos que un accidente de trabajo es un hecho súbito, instantáneo, rápidamente se produce, no está calculado, no ha sido parte de una programación en la tarea y se produce una acción directa contra las personas o contra las propiedades de la empresa o del lugar de trabajo. Como consecuencia, hay pérdidas, hay problemas causados a causa del accidente. Vamos ahora a la definición que sigue. En las definiciones vemos que hay elementos y sin que estos sean privativos de los únicos que existan, ¿no es cierto? Tenemos elementos que caracterizan accidentes de trabajo que pueden ser, primeramente, como decíamos al principio, un acontecimiento inesperado y no planificado, pero sí hay daño resultante a las personas o a la propiedad de la empresa y es producto definitivamente del trabajo, o sea, en ocasión y en el lugar del trabajo, pero también puede ocurrir un accidente de trabajo en el traslado del personal desde el trabajo hacia su casa y desde su casa hacia el trabajo. Y, por supuesto, se da con una inmediata velocidad. Pero como decíamos también, estos elementos son realmente muy pocos para definir lo que caracteriza un accidente de trabajo, porque hoy, con la evolución del trabajo y la tecnificación, la automatización, han surgido otros elementos también. Seguimos con la siguiente clasificación. Y esto también no es privativo de ser los únicos, ¿no es cierto? Estar golpeado con o contra, por, atrapado, la caída a diferentes niveles. Y cuando hablamos de caída de diferentes niveles
o trabajo en altura, no nos referimos simplemente a los trabajos que se están realizando desde el piso hacia arriba. También tenemos la posibilidad de tener hacia abajo, digamos, en un pozo, en una excavación, o simplemente porque se viene trabajando desde un sótano hacia arriba. Entonces hay diferencia de nivel también, los contactos con temperatura, con la electricidad, la inhalación, la absorción de elementos químicos, hay problemas físicos, químicos, biológicos y psicológicos con los que se caracterizan y se clasifican los accidentes. Ahora vamos a ver un incidente. El incidente se parece bastante al accidente porque también ocurre, es algo imprevisto, algo que sucede con mucha velocidad, pero ¿cuál es la diferencia? El resultado. El resultado es que no se ha producido daño a las personas, ni a las propiedades, ni al medio ambiente. Y como consecuencia muchas veces se comete el error de no registrar esos incidentes. Como vamos a ver más adelante, tiene capital importancia el ir registrando los incidentes, cuáles fueron las causas, analizar, hacer un estudio de todos esos incidentes. ¿Para qué? Para que podamos ir haciendo prevención para más adelante, digamos. Aquí tenemos algunas imágenes y vamos a ver. Aquí tenemos por qué ocurren los accidentes y los incidentes. Tanto los accidentes como los incidentes ocurren por la presencia de actos y condiciones inseguras. ¿Qué serían actos? Bueno, lo que cometemos los seres humanos en nuestro trabajo, decisiones que tomamos porque queremos ir por un lugar donde sabemos que existe un alto riesgo y sin embargo lo hacemos, y las condiciones de trabajo tienen que ver con la condición que presenta una máquina, si tiene protecciones, si tiene fundamentalmente la protección de los elementos rodantes, que son los que podrían tomar, ya sea por correas o por cadenas, podrían atrapar a una persona o podrían, bueno, terminar en graves consecuencias, ¿no? Bueno, aquí estamos con estas cuestiones ahora, por qué ocurren los accidentes y los incidentes. Vemos que siempre están asociados los incidentes con accidentes. ¿Ves? Vemos causas, actos inseguros y condiciones inseguras, lo que estábamos diciendo recién. Y como consecuencia dan el accidente. Y el accidente produce lesiones, produce daños a la propiedad, al medio ambiente, daños materiales y daños personales. Bueno, ¿se pueden evitar los accidentes? Sí, se pueden evitar los accidentes siempre que se identifiquen las causas. Por esa misma razón es que se hace siempre referencia a que se deben estar registrando los incidentes. A ver, convengamos que no se trata, cuando se trata de un incidente o de un accidente, de buscar culpables, sino buscamos las causas, los elementos que han ido desencadenando la ocurrencia, ya sea del accidente o del incidente. Eso es lo más importante en el lugar de trabajo. Ahí estamos. Actos inseguros. ¿Qué son? Básicamente, y sin herir susceptibilidades, son acciones irracionales cometidas por las personas que hacen que se produzcan los accidentes. Por ejemplo, retirar las protecciones de las correas o de las cadenas, retirar las protecciones en los elementos cortantes, ya sean guillotinas, martinetes, bueno,
Hay un montón de elementos que sirven de protección para que la mano, el cuerpo, el brazo de una persona no llegue hasta el lugar donde pueda tomar contacto con la energía mecánica o eléctrica o ambos. Y también tenemos actos inseguros cuando nos exponemos a un riesgo sin necesidad, sin los elementos de protección personal. Normalmente las empresas tienen la capacidad y tienen hasta la responsabilidad de hacer reuniones diarias, periódicas, semanales, mensuales, para analizar los diferentes incidentes o accidentes que hayan ocurrido, estudiar las causas y como consecuencia escribir procedimientos para proteger al personal de próximas acciones inseguras o actos inseguros o condiciones inseguras. Vamos con las condiciones ahora. ¿Qué son las condiciones inseguras? Las condiciones inseguras tienen que ver con la condición física del lugar. Por ejemplo, la falta de señalización en puntos importantes donde hay peligro, ya sea porque pueden caer, supongamos se está trabajando en un piso inferior y hay soldadura en el piso superior, y entonces ver cómo se señaliza el área de trabajo para evitar que todas las chispas o el material fundido caiga sobre los trabajadores que están en la parte inferior. Existencia de materiales que pueden ser corrosivos, inflamables, combustibles, cerca de donde se está trabajando, a lo mejor con algún calor o alguna fuente de energía que pueda hacer que reaccionen esos elementos. Y tenemos también el mantenimiento inadecuado. El mantenimiento de las máquinas debe ser una prioridad en cada una de las industrias y trabajos donde se realizan las tareas. Vamos a ver las causas directas ahora. Como les decía al principio, hay dos causas, ¿no? Las condiciones inseguras y las acciones inseguras. Fíjense bien en el porcentaje de las acciones inseguras. 8 de cada 10 causas directas de incidentes o de accidentes se deben a acciones de las personas, de los trabajadores. Ahora vamos a analizar la pirámide de Beard. Está hecha en base a las estadísticas que se han ido tomando desde mucho tiempo atrás y se han ido registrando diferentes causas y condiciones que hacen que hoy por hoy se tenga por lo menos un número en el que basarse para evitar accidentes, porque de eso se trata la prevención. ¿Ah? ¿Y qué les parece? ¿Dónde tendríamos que fijar la vista? La verdadera prevención está dada en la base de la pirámide, donde ocurren cientos y cientos de veces incidentes. No resultan en accidentes, no resultan en daño a la persona, al medio ambiente, a los materiales y a la propiedad de la empresa, pero sí son un aviso. Entonces, y Beard llegó a la conclusión que cada 300 incidentes se produce alguna lesión leve, 29. Y luego se producen también una lesión grave o muerte si no se han tomado los recaudos necesarios en las dos capas anteriores. Así que realmente es muy importante esto de la prevención en el trabajo. Hacer prevención es
lo importante. La seguridad en el trabajo es primero. Bueno, y aquí estamos. La pregunta, ¿los incidentes deben ser reportados? ¿Y por qué deben ser reportados los incidentes? Bueno, como ya me he adelantado bastante a este tema, me gustaría que ustedes lean esta diapositiva y saquen sus propias conclusiones. Pero esas conclusiones me gustaría que las comenten aquí abajo en donde dice comentarios en el video, porque me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esta cuestión. Y además, si les interesan estos temas, suscríbanse al canal, porque voy a seguir subiendo material de este tipo, y regálenme un like para que otras personas también puedan beneficiarse de esta información. Bueno, el efecto dominó. El efecto dominó no es otra cosa que, bueno, por la falta de control, control tiene que ver con todo lo que es también la presencia de un profesional de la seguridad en el lugar. Control tiene que ver también con tener siempre escritos los procedimientos seguros de trabajo lo más actualizado posible, de manera que el personal siempre esté al tanto de cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y cómo prevenirse de ellos. Y después vienen las causas básicas, condición y acción. Luego vienen las causas inmediatas. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Consecuencias que se traducen en incidentes, que se vuelven incidentes. Esas consecuencias, si no se han tomado en cuenta de acuerdo a cómo lo muestra la pirámide de Bert, llegamos al accidente, perder una persona, a pérdidas materiales, a una serie de elementos que son realmente valiosos para la empresa, valiosos para el personal, para el hombre o la mujer que trabaja, para su familia. Así que a tener en cuenta estas cosas. Bueno, aquí hay algunas imágenes que las vamos a ver después en un video en el que englobamos todas estas cosas y seguimos viendo qué está mal más adelante también. ¿Qué es lo que le está pasando a esta gente que está haciendo? Y como decíamos, la condición de por sí puede ser insegura. Trabajar en un techo, por ejemplo, cuando se está armando, bueno, hay demasiado hueco. Pero si no se usan los elementos de protección personal, esas personas pueden caerse. El arnés de seguridad, las líneas para salvar la caída, esas cosas se tienen que instalar antes y no son una pérdida de tiempo. Son realmente elementos que salvan vidas, salvan la salud del personal. Otras más que ayudan a tomar conciencia también de lo que sucede, y ninguna de estas cosas las he estado sacando, ninguna de estas fotografías las he estado sacando de alguno de sus puestos de trabajo. Son mera coincidencia nomás, pero que tienen que ver con lo que en general sucede en los lugares de trabajo. Así llegamos al final de esta presentación y vamos directamente a ver un video de presentación. Hola, Lisa. Este horario es interminable. Estoy muerto. ¿Cómo te fue a ti? Bien. Me fue bien. Sabes, me alegro mucho de que hayas llegado. Ginny no puede dormir. Está preocupada. Y quiere hablar contigo. ¿Sí?
¿Qué le preocupará? Iré a ver qué pasa. Hola, cariño. ¿Por qué no te has dormido? Papi, estaba preocupada por ti. En el diario vi una foto de un accidente y no quiero que tú tengas un accidente. Pues, como verás, estoy bien. No tienes por qué preocuparte. ¿Sabes? Siempre he creído que hay alguien protegiéndonos desde el cielo. Alguien que siempre nos cuida. Entonces, ¿por qué hay accidentes? Pues, por muchas razones. Creo que ese alguien espera que nosotros también nos cuidemos, que evitemos los peligros. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Oye, ¿sabes qué? La próxima vez que te preocupes, quiero que sacudas esto con fuerza y te fijes en la nieve. Tu abuela siempre me decía que si me fijaba bien en la nieve, podría ver a los ángeles haciendo buenas obras. Ujú. Mike, ¿has visto a George? Sí, fue a soldar algo en la barcaza número 9. ¿Qué? Acabo de enviarle un informe al supervisor de la noche. No lo hice antes porque ya teníamos demasiado por hacer. Creo que estas tuberías viejas tienen un escape. Huelen extraño. ¿Extraño? Sí, y si intentan soldarlas, puede que exploten. Escucha, él tiene un radio. Trata de llamarlo, ¿eh? George, George, habla. Es Jake, por favor, responde. George. George. ¿Sabes dónde estás? Esto es otra dimensión, ¿verdad? Se suponía que debía pasar mucho tiempo antes de que llegaras aquí, George. Sí, pero hubo un accidente. ¿De veras fue un accidente? Empecé a soldar y el lugar explotó. ¿Eso es algo frecuente? Claro que no. Entonces tal parece que alguien desobedeció las normas. Pues alguien debió informar que había gases inflamables en la barcaza. Ya lo sé, pudiera haber sido yo mismo. Ya debes entender que ignorar las medidas de seguridad una sola vez es muy grave. Eso que llaman accidentes en realidad no lo son. Son incidentes que no fueron controlados cuando se presentó el peligro. Luego pueden surgir circunstancias que causan accidentes con daños personales o materiales. ¿Tú soldarías donde hubiesen gases inflamables? No, es absurdo. Alguien debió avisarme. O tal vez yo pude haberlo evitado. Ahora lo entiendes. La gente debe responsabilizarse por reportar los problemas y controlar los riesgos donde quiera que ocurran. De esa manera se evitan los accidentes. Vamos a analizar tu accidente para ver si de alguna forma pudo evitarse. Tu muerte fue el resultado de un entorno peligroso. Había gases explosivos en tu área de trabajo que no estaban controlados. Eso es ignorar las normas establecidas. Además, no hubo comunicación. Nadie te informó sobre esos gases antes de que empezaras a trabajar. Cuando alguien ignora las normas establecidas, se crea un incidente.
Si a eso se le añade la falta de control, el incidente se convierte en un riesgo. Finalmente viene lo circunstancial, que fueras a la barcaza esa noche sin que te informaran de su condición. Esa fue la oportunidad perfecta para que ocurriese un accidente. Si los riesgos se hubieran previsto de inmediato, no hubiese ocurrido esta tragedia. Entiendo. Al seguir las normas de trabajo, controlar los riesgos y reportar los incidentes, se evitan los accidentes. Cuando los trabajadores superan repetidamente las circunstancias adversas al trabajar sin cuidado en áreas de peligro, creen que nunca tendrán accidentes. Es el viejo síndrome de llevo años haciéndolo de esta manera. Algún día corren con mala suerte y ocurre el accidente, a veces con consecuencias trágicas. ¿Y eso de qué me sirve? Te dije que habías llegado aquí antes de tiempo, ¿verdad? Te voy a hacer una propuesta, George. Quiero que regreses a la Tierra y hagas que la gente tome conciencia. Convéncelos de que sigan las normas establecidas, que controlen los riesgos y que se dediquen a evitar los accidentes. Seguro. Me le acerco a la gente y les digo, estoy muerto, no acabes como yo. Toma en serio la seguridad mientras puedas. Pues tal vez no puedan verte, pero te escucharán en sus mentes. Espero que acepten tus palabras como sus propias ideas y que esas sugerencias los mantenga por mucho tiempo con vida. ¡Qué bien! ¿Y puedo volver a casa luego? Mi familia debe estar muy triste. George, ya es muy tarde. Solo puedo decirte que pienses en lo que le dijiste a tu hija. Fíjate bien en la nieve y verás a los ángeles haciendo buenas obras. Bien, amigos, este video es tremendamente impactante. Es realmente lo que muchas veces sucede en los lugares de trabajo. Es muy importante cumplir con las normas, con las reglas. También tener muy en claro cuáles son los riesgos y los peligros a los que nos enfrentamos cada día en nuestros puestos de trabajo. Como ya lo he dicho en otras oportunidades, las leyes, los decretos reglamentarios no salvan vidas. Lo que nos va a salvar la vida, va a conservar nuestra salud y por sobre todas las cosas va a mantener una familia completa, es que nosotros como trabajadores nos cuidemos. Amigos, nos vemos en la próxima entrega, en la próxima charla, y esto ha sido un poco de concientización. Gracias por toda la atención dispensada en este momento.